avisar. Bueno, vamos a comenzar poniendo la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo, que venga a trabajar en nuestros corazones, que los venga a hacer dóciles. Ponemos en manos de María todas las cosas que nos están preocupando, todos los miedos que tenemos, nuestros deseos y nuestras alegrías. Se los confiamos a ella, para que ella nos apacigüe el corazón y nos ayude a estar disponibles. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, hoy Antonio solo hizo una linda introducción, pero me van a escuchar a mí nomás. Bueno, hoy vamos a dar la charlita de hoy, se llama Soberbio Yo. Levante la mano quien. Levante la mano quien no es soberbio. Bueno, ¿por qué vamos a dar de la soberbia? ¿Por qué vamos a hablar de la soberbia? ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros íbamos a empezar este bloque de conocimiento del mundo hablando de nuestros tres enemigos, ¿no? Dijimos que el alma tiene tres enemigos, que no es un invento nuestro, mío y de Antonio, es lo que la iglesia siempre ha enseñado. Tenemos, que estamos en un combate espiritual, en una milicia todos los días por ver quién conquista nuestro corazón, si lo conquista Dios o si lo conquistan nuestros enemigos. Y ya el miércoles pasado, la semana pasada, dimos el primer enemigo, que es el mundo, ¿no? Que se acuerdan que dijimos el mundo no como lo que Dios ha creado, sino el mundo como este ambiente hostil que nos lleva al pecado, que nos aleja de Dios. Y que, no el mundo, no la creación de Dios, sino lo que ha nacido después del pecado original, que es este ambiente pecaminoso, ¿no? Que nos incita a pecar. Que vimos, bueno, las 4 estrategias que utiliza el mundo para alejarnos de Dios, ¿no es cierto? Y hoy vamos a empezar a dar lo que es la triple concupiscencia. ¿Por qué? Porque dijimos que el primer enemigo es el mundo. Después tenemos la triple concupiscencia, que ahora la voy a nombrar bien, y después tenemos el demonio. La triple concupiscencia es la soberbia, el deseo o la inclinación desordenada al placer y la inclinación desordenada al tener, ¿sí? Entonces, ¿qué es la soberbia? La soberbia es
la inclinación desordenada al poder, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver hoy. La triple concupiscencia es eso, el desorden en el poder, que es la soberbia, el desorden en el placer, que dijimos que el placer es muy bueno, solo que tiene que estar ordenado a los fines a los que Dios lo hizo, y el desorden en el tener, ¿no? Que vamos a ver esto dentro de 2 semanas, que las riquezas son muy buenas, que tener cosas es muy bueno, pero que también si eso se desordena nos puede alejar de Dios. Y después vamos a hablar del demonio, ¿sí? Entonces, bueno, como esta pequeña introducción, hoy vamos a empezar a ver, este segundo enemigo, que es la triple concupiscencia o la carne no como el cuerpo, o sea, el cuerpo no es malo, eso también lo vamos a ver, el cuerpo es muy bueno, somos cuerpo y alma. Se llama así carne, como a este enemigo del alma, pero que quede claro eso, ¿no? No que la carne en nuestro cuerpo es mala. Entonces, bueno, como hemos visto, ¿no? Dios había hecho al hombre, lo había hecho perfecto, lo había hecho todo muy ordenadamente, pero después del pecado original, el hombre se desordenó, ¿no es cierto? Y ahí es que nacen estos enemigos, ¿no? O sea, fruto del pecado original nace el mundo como este ambiente que nos aleja de Dios, porque antes el mundo era muy bueno. Fruto del pecado nace la triple concupiscencia. Y fruto del pecado es que también le damos lugar al demonio para que nos tiente, ¿no es cierto? Fruto del pecado original. Y fíjense que, no tengo acá, paren que voy a ver si la puedo buscar porque la iba a buscar y me olvidé. Con la triple concupiscencia es con lo que el demonio tienta a Jesús en el desierto, ¿sí? Ahí, espérenme un segundito que voy a buscar la lectura. Ay, a ver si la encuentro. Acá. Voy a leer, dice. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Fíjense, Jesús fue tentado, pero él no cedió a la tentación. O sea, la tentación no es mala, porque hasta Jesús fue tentado. El problema está cuando uno cede a la tentación. Buenas, ¿cómo va? Adelante. Fabi, te hago una introducción cortita. Estaba diciendo que hoy vamos a hablar de la soberbia. La soberbia estábamos viendo como estos 3 enemigos del alma, vimos el mundo como primer enemigo, y la soberbia es parte de lo que es la triple concupiscencia. Que la soberbia es el placer desordenado al poder. Y estaba diciendo, y estaba por leer, que Jesús fue tentado con lo mismo, ¿no? Con el poder, con el placer y con el tener, que es la triple concupiscencia, que las 3 cosas son buenas, es bueno el poder, es bueno el placer y es bueno el tener. El problema es cuando todo esto se desordena. Entonces, ahora sí leo la lectura de las tentaciones de Jesús. Dice, entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes acerca de ti a sus ángeles para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie con alguna piedra. Y le respondió Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Entonces le respondió Jesús, apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo darás culto. Palabra del Señor. Entonces fíjense cómo el demonio en la última tentación es cuando él lo tienta con el poder. Le dice, si te postras delante de mí, todo esto te daré. Entonces, justamente hoy vamos a hablar de esto de la soberbia, ¿no? La soberbia, que es esto que quedó como consecuencia del pecado original. ¿Y que por qué es tan importante hablar de la soberbia? Porque es la raíz de los demás pecados. San Gregorio Magno nos dice, nosotros tenemos 7 pecados capitales, entre ellos está la soberbia. Y la soberbia es la raíz, porque de la soberbia nace ese no hacerle caso a Dios. O sea, ese yo no quiero a este Dios, yo quiero ser yo, mi propio Dios.
Entonces, la soberbia, por eso es tan importante hablar y por eso también empezamos a hablar por eso. Está mal el poder, está mal querer hacer bien las cosas. No. De hecho, Jesús dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Es decir, hasta Jesús nos dice, sean excelentes en lo que hagan, ¿no es cierto? Y el hombre tiene eso inscrito en el corazón. O sea, el hombre tiene ese apetito natural a la excelencia, a querer hacer las cosas bien. Uno si es mamá, quiere ser la mejor mamá, uno si es esposa, quiere ser la mejor esposa, uno si trabaja, quiere ser la mejor en su trabajo. Está muy bien aspirar a lo perfecto, ¿no? Pero el problema está cuando esto se desordena, ¿sí? O sea, no está mal querer hacer bien las cosas. Y es falso que la humildad es decir, no, bueno, yo esto no lo voy a hacer bien para no ser excelente en lo que hago. No, o sea, está muy bien querer ser excelente. Pero, o sea, eso para que quede claro. ¿Qué es lo que pasó después del pecado original? Con el pecado original, este apetito de excelencia que tenía el hombre, que Dios puso en el hombre, es decir, Dios puso en el hombre este deseo de excelencia, se desordenó. ¿Y qué es lo que llevó a creer al hombre que se basta a sí mismo? Es decir, yo me basto a sí mismo, no necesito de nadie más, que no necesita de Dios y que todo cuanto tiene es mérito propio. ¿Sí? Como que yo soy muy buena en esto por mí, yo me gané esto, yo soy así porque yo soy buena, porque yo me esforcé, porque, etcétera. Que obviamente entra los esfuerzos de uno, esa es la virtud, pero el soberbio no reconoce que todo le viene de Dios. Entonces, ¿a qué lleva la soberbia? Más o menos a que uno sea como su propio Dios. Y hay características que solo Dios tiene, es decir, solo Dios es perfecto. Fuera de Dios todo es imperfecto. Solo Dios es omnipotente, es decir, todopoderoso. Fuera de Dios nosotros no somos todopoderosos. De hecho, intentemos chuparnos el codo y ya nos vamos a dar cuenta que no somos poderosos porque nadie puede chuparse el codo. Solo Dios es autosuficiente, es decir, solo Dios se necesita a sí mismo. O sea, Dios, ¿por qué nos hizo? Porque quería. Pero Dios con él mismo ya era feliz, sería. Solo él es autosuficiente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por la soberbia nosotros intentamos como tener estas características de Dios. Intentamos ser perfectos, o sea, creemos que somos perfectos, creemos que somos omnipotentes, creemos que somos autosuficientes. Y entonces, no es que el poder, no es que el querer hacer las cosas bien, esto de la excelencia está mal. Pero sí, ¿cuándo está mal? Cuando esto se busca desesperadamente y como un fin en sí mismo, ¿sí? Y no como un medio. El soberbio que busca ser el mejor. El humilde que busca dar lo mejor. El soberbio busca, utiliza el poder para que lo sirvan. El humilde, o sea, utiliza ese poder para servir. El humilde es el que se reconoce, o sea, que es necesitado de Dios, que es una criatura ante el Creador. El soberbio se cree como que uno es como lo máximo, ¿no? Como su propio Dios, ¿no es cierto? Y acá también quiero aclarar que no, o sea, cuando uno dice, no, bueno, yo, por ejemplo, yo soy buenísima cantando. No, bueno, no voy a cantar porque... Y termina cantando gente que canta re feo. Eso es una falsa humildad, o sea, eso no es humildad verdadera. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos dones, tenemos capacidades y tenemos que usarlos. O sea, todo lo que tenemos es para poner al servicio. Si yo soy buena en algo, lo tengo que hacer, lo tengo que dar. Y como dije, o sea, tengo que tratar de esforzarme en hacerlo de la mejor forma. El problema está, como dije, como voy a decir ahora, en cómo se usa eso. Pero es una falsa humildad no usar un don que tenemos por humildad, porque eso es una falsa humildad. Y bueno, y ya decía San Pablo, que dice, en efecto, ¿con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esto le dice San Pablo en la primera de los Corintios 4:7. Es decir, él acá nos recuerda esto, o sea, que nosotros muchas veces nos gloriamos de nosotros mismos, de lo que tenemos, de lo que hacemos.
pero como que muchas veces nos olvidamos que si no fuese si no fuese por la gracia de Dios, yo ni siquiera estaría acá parada, respirando, hablando, porque yo solamente estoy existiendo porque Dios en este momento está sosteniendo mi existencia. Si Dios en este momento deja de pensar en mí, yo desaparezco, así de sencillo. Bueno, sí, pero es que mi cuerpo está funcionando y estoy así porque yo me cuido y porque como. Bueno, sí, pero si Dios quiere que mi corazón se frene en este momento, se frena. Y bueno, sí, no, es que yo estoy, todo lo que tengo es porque yo trabajé y me esforcé. Sí, obvio, pero ¿quién me dio esas capacidades para que yo pueda trabajar y esforzarme? ¿Quién, o sea, de dónde me viene todo? Y si nos vamos a la raíz, al final todo, de lo que yo me glorío que es mío, que lo hice yo, en realidad todo me vino dado, sería. Entonces, como que el soberbio es el que cree que como que es dueño de todo. Y en realidad el humilde es el que reconoce que sí, o sea, tengo todo esto, pero todo esto me viene de Dios. Entonces la humildad verdadera no consiste en despreciarse, no consiste en no reconocer lo bueno que hay en mí, lo bueno que puedo hacer, lo bueno que tengo. Eh, la humildad, como decía Santa Teresa, es andar en verdad, ¿sí? Es sí, reconocer todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que soy, lo bueno que puedo hacer, pero reconocer que somos criaturas y criaturas limitadas. Y que en primer lugar, primero, o sea, no nos hemos dado la vida nos fue dada. Sí, por mis padres que se unieron, etcétera. Sí, pero el que infundió el alma al final fue Dios, porque si no puede haber unión de, si Dios no infunde el alma, entonces la vida no existe, sería. Entonces, no nos hemos dado la vida. Segundo, nuestro conocimiento es limitado. Y tercero, no somos señores en nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el soberbio? El soberbio pretende no depender de otros, o sea, como ser dueño de su propia vida, tener sus propias reglas, eh, creer que todo lo puedo por mí mismo y que soy yo el que determina lo que está bien y lo que está mal. Y acá también lo que pasa es que muchas veces, cuando a mí Dios o la iglesia o lo que sea nos enseña algo que nosotros no estamos de acuerdo, entonces pasa a ser un estorbo. Y que hay un gran teólogo que es Tancred que dice, la soberbia lleva a negar a Dios, o como el primer principio, o sea, como primer principio que sería, unos, cuando niegan a Dios como principio, algunos niegan la existencia, ¿no? Que esos son los ateos. Directamente niegan que existe Dios. Hay otros que saben que existe, como el demonio sabe que Dios existe y sabe que Dios es Dios, pero se niega a someterse a Dios, o sea, se niega a obedecerle. El demonio se sabe la Biblia de memoria y se sabe perfectamente que todo, se sabe mucho más que nosotros de Dios, pero el demonio se niega a Dios, se niega a entregarse a Dios, ¿no es cierto? Y hay otros que es como una manera un poco más camuflada, que se comportan como si las capacidades, dones y virtudes que tienen fueran enteramente suyos. Entonces, esos son los que niegan a Dios como principio, ¿no es cierto? Y después están los que niegan a Dios como su fin último. Y son los que hacen todas las cosas, las hacen muy bien, pero las hacen para darse gloria a nosotros mismos, para ensalzarse uno, para vanagloriarse uno, y no al final para darle la gloria a Dios, ¿sí? ¿Y qué significa que yo tengo que vivir para darle gloria a Dios? ¿Significa que yo solamente tengo que rezar todo el día? No. Significa que yo, ¿qué es lo que decía San Pablo? Háganlo todo para la gloria de Dios, hasta lo más sencillo que hagamos, lavar un plato, doblar ropa, hacer mi trabajo, que todo sea en unión a Dios, ¿no? Que todo sea para agradarle a Él. Y vemos en la vida de Jesús que Él con ningún pecado fue tan duro, ¿sí? Vemos que, en el Evangelio del Domingo, por ejemplo, había una prostituta que estaba todo el mundo para apedrear, porque había tenido 7 esposos, o sea, la estaban por apedrear, y Jesús la perdona. Vemos que la vida entera de Jesús es un recibir a pecadores, obviamente exhortándolos también a la conversión, pero Jesús es muy amoroso con los pecadores. ¿Pero por qué? Porque los pecadores le reconocían y porque estos pecadores a los que Jesús abrazaba se rendían a Él. Pero fíjense cómo los trata a los publicanos, o sea, ¿quiénes eran los publicanos, los escribas, los fariseos? Eran
los religiosos, ¿no es cierto? Eran los judíos que estaban esperando al Mesías, de los que se suponía que eran los sabedores de Dios, los conocedores de Dios. Y si leemos cómo los trata Jesús, Jesús a nadie trata mal como a ellos. Le dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Después les dice, sepulcros blanqueados, serpientes, raza de víboras. O sea, vemos que Jesús es muy duro con ellos. ¿Y por qué? Porque a Jesús no le gustaban los religiosos, no le gustaban las personas que lo conocían a él. No, Jesús los trata así, porque a él lo que les molesta de ellos es la dureza de su corazón, es la soberbia, porque ellos se creían tan conocedores de la ley que no podían aceptar que ese Mesías no era como el Mesías que estaban esperando, porque ellos estaban esperando un Mesías como que los libere, un Mesías poderoso, un Mesías que... Claro, exactamente, un Mesías como de ese estilo. Y no comprenden cómo Jesús es tan distinto. O sea, de hecho Jesús, ahora voy a ver que lo que más se destaca de él es la humildad. ¿Cómo iba a ser que ellos dicen, cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Este no es el hijo del carpintero, o sea, como así le trataban a Jesús. Y fíjense cómo Jesús a ningún pecador rechazó así como a ellos. ¿Pero por qué? No es que Jesús rechazó a todos los religiosos. De hecho, por ejemplo, vemos Nicodemo. Nicodemo era un judío muy conocedor, estudioso de la ley, en un puesto muy, muy grande, que él lo termina reconociendo a Jesús y se termina convirtiendo. Y así otros. O sea, no es que Jesús era así con todos, pero sí era así con aquellos que se demostraban soberbios. ¿Y y por qué? O sea, ¿por qué Jesús era así con ellos? No porque, no porque quería, sino porque el soberbio es el que no lo deja a Jesús, o sea, no lo deja entrar a Jesús. Entonces Jesús no puede hacer nada, sería. Fíjense que nos dice la Virgen en el Magnificat, Él derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y después nos dice también en Lucas 14, porque todo el que se ensalce, nos dice Jesús, será humillado y el que se humille será ensalzado. Entonces, Dios recibe a todos menos al soberbio. ¿Pero por qué no recibe al soberbio? Porque el soberbio no quiere ser recibido. O sea, porque el soberbio no le abre la puerta a Jesús. Y sabemos que Dios no fuerza nada. O sea, Dios es muy caballero y Dios deja, o sea, Dios entra en el que le abre la puerta y el soberbio justamente es el que no abre la puerta. Entonces, la soberbia, y ahora lo voy a ver, lo vamos a ver bien, se manifiesta de muchísimas maneras, porque uno puede decir, uy, bueno, yo ahora ya no hago más esto, no soy más soberbio. Bueno, siempre, seguramente, o sea, siempre vamos a estar cayendo en alguna forma de soberbia. ¿Por qué? Porque la lucha con la soberbia va a ser hasta el último día. Porque como dijimos, no sé si ya lo dijimos, que tanto el mundo como el demonio son como nuestros enemigos externos. O sea, es más fácil. Pero, ¿qué es lo que pasa con la soberbia, con el tener, con el placer, eh, con estas inclinaciones que se han desordenado? Que la lucha es interna. Entonces, como que la lucha va a estar siempre. Y siempre vamos a tener como esa inclinación, ¿no es cierto? Y hay muchas formas en las que se da la soberbia. Algunas características del soberbio es, lo primero que podemos decir es que es una persona egoísta, ¿no es cierto? Que es egocéntrico, ¿no es cierto? Bueno, primero yo, segundo yo, tercero yo, luego cuarto vos. Que siempre está hablando de uno mismo. Quiere que le den, pero no da. Quiere ser servido, pero no sirve. Que vive para sí, ¿no es cierto? Y se fija muy poco en los demás. Entonces, el soberbio es egoísta. El soberbio también se cree muy bueno, y entonces es difícil que reconozca sus errores, es difícil que reconozca que hay algo en él que hay que cambiar. La culpa siempre la tiene el otro, o sea, yo no me enojé porque me equivoqué, yo me enojé porque vos me hiciste enojar, y yo me equivoqué porque vos me hiciste equivocar, siempre la culpa la tiene el otro, ¿no es cierto? Y que cree que no tiene nada que cambiar. Yo no mato, no robo, hago las cosas más o menos bien, listo, ya está, no hay nada más que cambiar. Entonces, por eso también muchas veces se olvida de Dios, se olvida de rezar, porque se cree muy bueno, o sea, ya está, no tengo más nada que cambiar, en mí está todo bien, y entonces me olvido de Dios, no recurro a los sacramentos, no recurro a la oración. El soberbio que se cree muy bueno tampoco sabe pedir perdón,
porque la culpa siempre la tuvo el otro, entonces yo no tengo que pedir perdón de nada. Entonces dijimos que es egoísta, que se cree muy bueno. Lo tercero es que siempre quiere tener la razón, entonces cuando hay algo distinto a lo de uno, no lo acepta. Que también esto lleva muchas veces a negar a Dios, porque si Dios no entra en mi cabeza y en mi razón, entonces no lo puedo aceptar porque siempre quiere tener como la razón, ¿no es cierto? El soberbio tampoco obedece, entonces, bueno, no obedezco a mis superiores, a mi jefe, a lo que sea, no obedezco tampoco a lo que Dios me pide. El soberbio también se cree mejor que los demás, entonces es impaciente y grosero. ¿Por qué? Porque se cree mejor que los demás, se cree que está como un escalón más arriba, trata así a los demás con desprecio, humilla, mira con desprecio a los demás. Se cree más o por lo que tiene, o por lo que sabe, o por su belleza, lo que sea, se cree más. Se queja de la incomodidad, reniega ante el sufrimiento, esquiva todo tipo de impedimento porque todo le recuerda sus limitaciones. Entonces, esto que dije recién es que el soberbio se cree mejor que los demás. El soberbio también vive de las apariencias, entonces siempre está aparentando algo que no es. ¿Por qué? Porque no puede dejar que otro lo vea que es imperfecto. Entonces siempre está patentando algo que no es. Busca ser reconocido, alabado, vive del qué dirán, entonces le importa más lo que dicen de mí que otra cosa. Busca llamar siempre la atención. Y por último, el soberbio se cree autosuficiente. Entonces por eso cree no necesitar de los demás y sobre todo cree no necesitar de Dios. Entonces, estas son algunas características de la soberbia. ¿Pensaron en alguien con todo esto? ¿Sí? ¿Y pensaron en ustedes? Eso es importante, porque muchas veces, ¿qué pasa? Hablamos de la soberbia, uy, no, porque tal es re soberbio y tal también. Y a veces nos cuesta como mirarnos a nosotros, ¿no es cierto? Y hay una soberbia que también está como muy, y hay que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a Dios, que es la soberbia espiritual, ¿sí? Uno, como yo dije, la soberbia siempre... ¿Qué pasa, mi amor? ¿Querés dármela? La soberbia siempre se va disfrazando. Entonces cuando uno, bueno, quizás estaba lejos de Dios, se acerca a Dios, y llega lo que es la soberbia espiritual. Y que, no, bueno, ya está, porque esa era mi vida antes, yo ahora de que estoy cerca de Dios, ya está, yo ya estoy como solamente me queda pulir un par de cositas, crecer un poco en las virtudes, ya no tengo más pecado, ya casi que si me muero me voy al cielo al lado de María de San José, porque ya está, no tengo nada más que cambiar. Y así también como que se cree con autoridad moral para juzgar como la vida de los demás, ¿no es cierto? Para catalogar a los demás como pecadores, y yo acá el santo, y ahí los pecadores. Y esto es muy peligroso, ¿no? Porque esto se mete mucho, mucho, mucho en la iglesia y, y nosotros tenemos que reconocer siempre que en realidad todo es gracia. Y que hay una oración la oración de confianza que dice, veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Es decir, veo todos los días caer por tierra los árboles esos gigantes que uno dice imposible que caigan, caen. Y, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir? O sea, uno ve, o sea, lo digo yo porque lo he visto, gente que a mí en el retiro, yo decía, hay gente que a mí me acercó de una forma impresionante y que después volvió a la vida y totalmente atea, alejada de Dios. Uno dice, ¿cómo puede ser? Y es que ahí ese es el riesgo que corremos con la soberbia. Cuando nosotros creemos que ya nos la sabemos toda, que todo depende de mí, bla, ahí caemos. ¿Por qué? Que es importante siempre que nos mantengamos en humildad. Porque si uno se mantiene en humildad, uno reconoce continuamente que todo es gracia. Porque incluso estando en la iglesia, incluso siendo conocedores de Dios, incluso habiendo cambiado de vida, habiendo, no sé, convertido un montón de gente por mi charla, lo que sea, nosotros podemos caer. O sea, yo mañana puedo renegar de la fe si yo no me mantengo humilde, o sea, si yo no reconozco continuamente que
que no me reconozco necesitada de Dios, no me mantengo cerca de Él. Porque ¿qué pasa con la soberbia? Chau, no te necesito más, porque yo ya está. Yo ya todo lo puedo por mí mismo. O sea, yo ya está, no te necesito, Señor, para cambiar, porque yo ya no tengo más pecado. Y ahí es donde caemos. Entonces, es muy importante cuando nos acercamos a Dios tener mucho cuidado con esta soberbia espiritual. Con esta soberbia que también nos llega a ver a los demás como que si estoy 2 escalones más arriba. Y no. O sea, porque yo soy igual de pecador que el otro. Quizás con pecados distintos, quizás con una vida un poquito más ordenada. O sea, todos vamos a estar en la lucha con el pecado, hasta el último día de la vida. Por eso, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II se confesaba toda la semana. Y uno dice, ¿cómo puede ser el Papa Juan Pablo II? Y sí, o sea, y él, porque de verdad, todos estamos en la lucha. O sea, todo. Y el que cree que no tiene más nada que cambiar y que cree que ya está libre de pecado, entonces guarda ahí. Porque el que cree eso está cayendo en la soberbia. Y tampoco para caer en los escrúpulos, que ese es como el otro extremo, y la virtud siempre está en medio. Los escrúpulos como pensar que todo lo que hago está mal, que todo lo que hago es pecado, recordar continuamente el mal que hice. No, o sea, yo el pecado que me confesé para Dios no existe más, borró de su mente, ya está. O sea, y yo, el escrupuloso, el que piensa que todo lo hace mal, y no, hacemos muchas cosas bien. Pero la humildad es esto, reconocer que todo es gracia y que yo, si me alejo un poquito y puedo hacer cosas peores que las que hacen todo lo que veo afuera que hacen los noticieros, o sea, lo peor lo podemos hacer, porque uno no sabe, uno no puede asegurarse que uno se va a morir siendo como el Papa Juan Pablo II. No. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y saber que esta lucha va a estar siempre con la soberbia. Tenemos que siempre estar atentos y poder reconocer dónde estamos cayendo en la soberbia. Porque siempre, o sea, si alguno me dice que no, entonces o me está mintiendo o se está mintiendo, porque de verdad que todos los que estamos acá vamos a estar en esta lucha hasta el último día de la vida. Y como digo, siempre va a estar disfrazado, de alguna forma o de otra. Entonces, estas son un poco las características de la soberbia. Y vemos que hay la enseñanza de Jesús, ¿no? Él nos enseña muchas cosas, pero como dice San Agustín, que hay una virtud que él como que de manera muy especial nos quiso mostrar, y que es la virtud de la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque la humildad es la madre de todas las virtudes, ¿no es cierto? ¿Por qué es la madre de todas las virtudes? Porque nosotros, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, todo es gracia, o sea, todo es don, todo es un regalo de Dios. Yo un buen pensamiento, un pensamiento bueno que tengo, una obra buena que hago, todo es inspiración del Espíritu Santo. O sea, incluso una persona atea que tiene un pensamiento bueno, que tiene un acto de caridad hacia otro, siempre es movido por el Espíritu Santo, aunque la persona no sepa. Entonces, ¿por qué la humildad es la madre de todas las virtudes? Porque cuando nosotros somos humildes, nosotros dejamos que Dios entre en nuestro corazón. Y cuando dejamos que Dios entre en el corazón, entonces ahí se dan todas las virtudes. Y por eso que Jesús quiso como enseñarnos. ¿Quieres cerrar? Quiso enseñarnos de manera como especial la humildad. Y San Basilio dice, que hace un poco un recorrido de la vida de Jesús, dice, quiso nacer de madre pobre en pobre portal, y en un pobre pesebre, y ser envuelto en unos pobres pañales. Quiso ser circuncidado como pecador, huir a Egipto como flaco, ser bautizado entre pecadores y publicanos como uno de ellos. Después, en el decurso de su vida, cuando lo quisieron honrar y levantar por rey, se esconde. Y al fin de su vida, para dejarnos más encomendada esta virtud como un testamento y última voluntad, la confirmó con aquel maravilloso ejemplo de lavar los pies y con aquella muerte tan afrentosa en la cruz. Entonces, él hace como este pequeño recorrido en la vida y dice, o sea, toda la vida de Jesús fue en enseñarnos en la humildad. Que esto no lo dije, humildad no es igual a pobreza. No, o sea, porque uno puede ser pobre materialmente y puede ser muy soberbio, y uno puede ser rico, o sea, de bienes, y puede ser muy humilde. O sea, de hecho vemos en la vida de la iglesia
que hay santos que fueron muy ricos. Entonces, o sea, humildad no es lo mismo que pobreza, que a veces nosotros lo asociamos. Entonces, bueno, Jesús nos quiso enseñar de manera especial la humildad. Y si nos ponemos a ver un poco, como dijo San Basilio, por ejemplo, ¿cómo quiso venir Cristo, el Hijo de Dios, o sea, la segunda persona de Dios, a nosotros? Quiso encarnarse en una mujer, siendo el Dios. Y bueno, ¿en quién se encarnó? En la mujer, en la reina, ¿no es cierto? Porque él era el rey, como, no, se buscó una mujer sencilla, ¿no es cierto? Una jovencita sencilla, la más humilde de todas, eso sí, la toda pura, o sea, la que él había hecho, ya desde su concepción, la había destinado para ser su madre, pero él quiso venir por medio de una mujer, quiso estar en su panza, o sea, alimentarse de su, de su panza, o sea, él de verdad, no es que la Virgen fue como un recipiente en el que solo lo contuvo, no, o sea, él de verdad se formó en el seno de María. Después nació, ¿cómo nació? Nació en un establo, o sea, sin que nadie lo reconozca como el rey. Eh, Después, toda su vida, o sea, los primeros 30 años de su vida, nadie supo que él era el hijo de Dios, o sea, que él era Dios. Fue su vida oculta en el que él estuvo todo el tiempo sometido a sus padres, porque eso dice la escritura, que él vivía sujeto a sus padres. Después empieza lo que es su vida pública y él, o sea, ahí sí tenía que decir que él era Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo va diciendo? Lo va diciendo a través de parábolas, a través de cosas sencillas que la gente pueda entender. Cuando lo querían como alabar mucho, se iba. Y todo el tiempo él hablaba, no sé si estuvieron leyendo los evangelios de estos días, todo el tiempo le hablaba que él era uno con su padre, ¿no es cierto? Que él hacía la voluntad del padre, o sea, todo el tiempo él mostraba como esta dependencia con el padre, esta humildad de que todo el tiempo hacía lo que el padre quería. De hecho, vemos en el mismo, unas horas antes de su pasión, él le dice, padre, si puede, o sea, porque sabía lo que le iba a venir, la cruz, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, todo el tiempo de la vida de Jesús fue pura humildad, todo el tiempo abandonándose a la voluntad de su Padre. ¿Y cómo muere? Muere en la cruz. O sea, en la muerte más indigna que había en ese momento, esa la asume Jesús, pudiendo elegir otro tipo de muerte, obviamente, pudiendo elegir todo. ¿Por qué podía elegir todo? Él era Dios. Que los mismos judíos que eran de su estirpe, o sea, él era judío, lo rechazaron todos. ¿Y dónde lo entierran? En un sepulcro prestado, o sea, ni siquiera un sepulcro de él. Y fíjense cómo decide quedarse entre nosotros en el sacramento de la Eucaristía, donde nosotros por fe sabemos que, aunque no vemos nada, está realmente, de manera real, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Escondido. O sea, si nosotros lo vemos, cualquier persona lo ve y él podría haberse quedado con su forma de Cristo, o sea, el mío, o sea, como para que todo el mundo lo reconozca. Pero fíjense cómo él hasta ahora elige quedarse como de esta manera oculta. Entonces, cómo toda su vida fue como una enseñanza a la humildad. Y él solamente una vez dice, aprendan de mí. Y no dice, aprendan de mí a sanar enfermos, aprendan de mí a resucitar muertos, aprendan de mí, todas las cosas que hacía Jesús. No, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La única vez que en la Biblia Jesús nos dice, aprendan de mí, es cuando dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Que vuelvo a decir, o sea, esto de ser manso y humilde de corazón no significa no tener, no hablar, no hacer las cosas, no significa, no, o sea, significa, la humildad verdadera es reconocerse necesitado de Dios y vivir en esta dependencia con Dios como Él lo hizo. Entonces, esto es la humildad, ¿no es cierto? Y eh, o sea, ¿cómo podemos como contrarrestar la soberbia? O como digo, con la humildad. Humildad viene de humus, que significa tierra, y que es como se relaciona con la bajeza, ¿no es cierto? Pero a la vez fíjense que la tierra, cuando es fértil, de la tierra nacen los árboles, ¿no? Entonces, o sea, de la humildad nacen las demás virtudes, ¿no es cierto? Y hay como 4 cositas que tenemos que saber. Lo primero, o sea, como para recordarnos, o que tenemos como que grabarnos en el corazón. Lo primero es que nada somos. O sea, nada somos no significa que no somos nada. Significa que en comparación a lo que es Dios, nosotros
somos una simple criatura, o sea, en comparación al Creador nosotros somos criaturas y que dependemos de Él. O sea, como dije, si Dios a mí me deja de pensar en este momento, yo dejo de existir. Yo no tengo el control de mi vida, yo no sé cuándo me voy a morir, quizás sean 40 años, quizás sea mañana. Entonces, nada soy, nada puedo por mí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que yo pueda hacer es gracias a los dones, las capacidades, las virtudes que Dios me dio. Que incluso los pecados que yo no hago en este momento es porque Dios me está dando la gracia de no hacerlo. O sea, incluso yo no sé, no hago todo el mal que veo que por ahí se hace afuera, pero porque Dios a mí me está ayudando. Porque si no fuese por eso, o sea, como dije, el menor pensamiento bueno, la menor buena obra, incluso en personas ateas, todo lo inspira a Dios. Entonces, todo el mal que yo no hago es gracias a la gracia de Dios. Obviamente que uno también requiere el trabajo de uno, ¿no? De dejar que Dios actúe. Obviamente que entra ahí la virtud, o sea, entra el esfuerzo humano, pero a fin de cuentas es Dios el que hace la obra. O sea, nuestro esfuerzo es muy poquito en comparación a lo que Dios hace. Entonces, nada soy, nada puedo, nada valgo. ¿Qué significa esto? Nosotros somos muy valiosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene el precio de la sangre de Cristo. O sea, cada uno de nosotros, Cristo pagó el precio de su sangre divina, por cada uno de nosotros. Si yo hubiese sido la única persona en el mundo, Cristo lo hubiese hecho por mí. Si cualquiera de ustedes hubiese sido la única persona en el mundo, Cristo se hubiese entregado por cualquiera de ustedes. Entonces sí somos muy valiosos. Pero valemos por el valor que Cristo nos da. Si no fuese por eso, no sé, no tendríamos valor. Entonces, nuestro valor viene del valor que nos da Dios. Entonces, no hay razón para vanagloriarnos de lo que somos, fuera de que, o sea, somos lo que somos gracias a Dios. Valemos lo que valemos gracias al valor que Dios nos dio. Porque si no fuese por el valor que Dios me dio, o sea, el valor que Él se entregó por mí en la cruz y que derramó su sangre por mí, entonces yo no valdría nada, ¿no es cierto? Entonces, nada soy, nada puedo, nada valgo, y que soy pecador, ¿no es cierto? Y esto es muy importante saberlo y recordarlo. Y vuelvo a decir, no para caer en los escrúpulos, pero sí para decir, o sea, yo he cometido muchas cosas malas en mi vida y seguramente las seguiré cometiendo. Entonces, cuando nosotros recordamos esto, no para caer en los escrúpulos, sino para decir, o sea, ok, yo veo que tal persona hace esto mal o esto otro mal. Bueno, pero yo también tengo lo mío. Y yo también hice lo mío y yo también seguramente lo seguiré haciendo. Entonces, esto también nos recuerda que no somos más que los demás, ¿no? Y que yo también, y seguramente si no fuese por la gracia de Dios, haría cosas quizás hasta peores de las que veo que los demás hacen. Entonces, es muy importante que nosotros podamos contrarrestar la soberbia con la humildad. Es importante que nosotros podamos como cultivar la humildad y sobre todo pedir la gracia. Y la humildad, vuelvo a decir, es esto, es buscar como la dependencia con Dios continuamente. Y obviamente que es una lucha de todos los días, porque está dentro nuestro como esta inclinación a la soberbia, pero es importante que nosotros podamos reconocerlo y podamos pedir la gracia. Y por último, nuestro ejemplo siempre tiene que ser la Virgen María, y ella es la que nos da el ejemplo, después de Jesús, obviamente, por excelencia. Porque mientras que Adán y Eva, el demonio, caen por soberbia, porque, esto no lo dije, el demonio cae por soberbia porque cuando él ve que Dios era más que él quiso ser superior a Dios. Y ahí fue que el demonio se hizo malo, porque el demonio era un ángel bueno. Y después vienen Adán y Eva, que el demonio los tienta diciéndole, bueno, esto que les dijo Dios es mentira, ustedes hagan esto otro. O sea, bueno, Dios les dijo, ustedes tienen toda la libertad de comer de todos los árboles del jardín, menos de este. ¿Y por qué Dios puso este? Para darle libertad, porque si hubiese puesto todos buenos, entonces Adán y Eva nunca hubiesen podido elegir. Y el amor siempre tiene que ser libre, ¿no es cierto? Entonces, viene el demonio y dice, no, eso que les dijo Dios es mentira. Y Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes se convertirán como dioses. Y ahí es que ellos comen, por soberbia también, porque querían ser más que Dios.
y por soberbia también desobedecen, porque no le hicieron caso a Dios, ¿no es cierto? Porque, o sea, la desobediencia siempre viene de la soberbia. Entonces, Satanás cayó por soberbia, Adán y Eva cayeron por soberbia. En cambio, María fue la madre de Dios y terminó siendo coronada como reina y señora de todo lo creado por su humildad. O sea, fíjense que lo que agrada a Dios de María es su humildad. Y ella, fíjense cuál fue la respuesta. Cuando el ángel le dice que iba a ser la madre de Dios, dice, yo soy la esclava del Señor. Es decir, yo soy toda dependiente de Dios. En el Magnificat vemos cómo ella canta, porque sí, ella reconoce cuando Isabel le dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María no dice, ay, bueno, no. O sea, María sí, dice, pero María reconoce que todo lo hizo Dios, entonces dice, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador porque ha mirado la bondad de su servidora. Entonces, y ella ahí empieza a cantar en Magnificat todo lo que Dios hizo en ella. Que esa es la verdadera humildad, no es no reconocer todo lo bueno, pero sí decir, ok, o sea, pero todo esto me lo dio Dios, y todo esto es por gracia de Dios, y todo esto es lo que Dios hizo en mí. Y fíjense también cómo ella supo aceptar la voluntad de Dios, que era que su hijo se muera. Y cómo supo perdonar a todos los discípulos, porque vemos que en la cruz había uno solo, estaba Juan, los demás estaban todos escondidos. Pero después ella en Pentecostés estaba con todos los discípulos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pudo perdonar a todos? Y así, bueno, podemos seguir, obviamente, con los ejemplos. Ella fue inmediatamente que el ángel había dicho que iba a ser la madre de Dios, podría haber dicho, bueno, vengan de a uno a servirme, porque yo acá, la madre de Dios, imagínense qué dignidad, porque no hay una dignidad más grande que ser la madre de Dios. Y sin embargo, lo que hizo fue a servirla a su prima, Isabel, que estaba embarazada. Y, o sea, fíjense, uno humanamente, si uno lo piensa, no sé, ¿cómo se llama la reina hoy en Inglaterra? No hay, no, ni idea. Pero si hoy, si la va a visitar a su prima y a limpiarle la casa que está embarazada, se tienen todos los noticieros, miran la reina, cómo va. Y en cambio María, o sea, que es mucho más que cualquier reina humana, puede ayudar a su prima. Entonces fíjense la humildad de ella. Y es importante entonces eso, ¿no? Que nosotros podamos imitar de ella como esta humildad. Y también la consagración a María es un acto de humildad. Porque ¿qué nos dice Montfort? Que nosotros, o sea, con esta consagración es como que nos acercamos a Dios, pero por medio de ella, ¿no es cierto? Entonces como, él dice, ¿cuánto ama Dios la humildad de corazón? Y a esta humildad precisamente nos conduce esta práctica, que nos enseña a no acercarnos a nuestro Señor por nosotros mismos, por amable y misericordioso que Él sea, sino a servirnos siempre de la intercesión de la Santísima Virgen, para presentarnos ante Dios, hablarle y acercarnos a Él, ofrecerle algo o unirnos y consagrarnos a Él. Entonces, esa consagración ya es como este acto de humildad, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, yo solo no puedo, le decimos a la Virgen que nos ayude. Es este continuo decir, que bueno, después vamos a ir profundizando en la consagración, pero que uno le dice continuamente a María, renuncio a mí y me entrego a vos. No renuncio a mí, que yo muera y me descuido. No, o sea, renuncio a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mi parecer, para que reinen en mí tus pensamientos que son mejores, tus sentimientos que son mejores, para que vos me enseñes tus formas de hacer las cosas, para que vos me enseñes a hacer esto como vos lo harías y no como yo lo haría, para que yo te pueda imitar continuamente. Entonces, esta consagración es este acto de humildad porque nosotros le pedimos continuamente y buscamos que sea justamente María nuestro ejemplo y que sea ella la que nos habite y la que nos enseñe también a amar más a Dios. Entonces, y por último, hay como dos termómetros para la humildad. El primer termómetro es la oración, ¿no es cierto? ¿Por qué la oración? Porque el que no reza, básicamente está diciendo que no necesita a Dios, o el que reza solamente cuando se me enfermó un hijo, cuando estoy hasta el cuello con las deudas. Entonces, primer paso de la humildad, la oración, ¿no? Porque nosotros cuando rezamos, sencillamente reconocemos que la necesitamos a Dios. Y lo segundo es el agradecimiento, es otro termómetro de la humildad. Porque nosotros muchas veces no le agradecemos a Dios y en realidad no agradecemos porque no reconocemos que todo nos viene de Él. O sea, somos muy facilitos para pedir, pero para agradecer como que te agradezco por esto y te pido por eso. Entonces,
que recemos y que seamos agradecidos, eso nos va a ayudar también a ser más humildes. Y bueno, la tareita de la semana va a ser rezar las letanías de la humildad, que es una oración. Saben que yo cuando estaba viniendo me acordé que nunca les pasé la lectura de la semana pasada. Si yo me olvido, ustedes díganme, porque yo me acordé hoy y dije, ay, bueno, se las iba a pasar la tareita de la semana pasada, que era leer lo de las bienaventuranzas, me olvidé. Entonces, si yo me llego a olvidar, alguno manda un mensajito y yo se los mando. Pero bueno, la tarea de esta semana va a ser rezar las letanías de la humildad. Es una pequeña oración que ahora la vamos a hacer, que cuando uno las lee, o sea, me pasa a mí, que yo cada vez que las leo digo, ay, ¿cuánto me falta para ser humilde, no es cierto? Entonces, bueno, qué bueno es que nosotros podamos esta semana rezar estas letanías para también poder pedir la gracia de la humildad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo les voy a ir diciendo lo que tenemos que repetir y rezamos todos juntos las letanías. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Ahora después de cada frase vamos a decir, líbrame, Señor. Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de ser honrado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Señor. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Señor. Del temor a ser humillado, líbrame, Señor. Del temor a ser despreciado, líbrame, Señor. Del temor a ser reprendido, líbrame, Señor. Del temor a ser calumniado, líbrame, Señor. Del temor a ser olvidado, líbrame, Señor. Del temor a ser ridiculizado, líbrame, Señor. Del temor a ser injuriado, líbrame, Señor. Del temor a ser rechazado, líbrame, Señor. Ahora vamos a responder, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo disminuya, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda, Jesús, dame la gracia de desearlo. Y ahora vamos a decir, concédeme, Jesús. El conocimiento y amor de mi nada, concédeme, Jesús. El perpetuo recuerdo de mis pecados, concédeme, Jesús. La persuasión de mi mezquinidad, concédeme, Jesús. El aborrecimiento de toda vanidad, concédeme, Jesús. La pura intención de servir a Dios, concédeme, Jesús. La perfecta sumisión a la voluntad del Padre, concédeme, Jesús. El verdadero espíritu de compunción, concédeme, Jesús. La decidida obediencia a mis superiores, concédeme, Jesús. El odio santo a toda envidia y celo, concédeme, Jesús. La prontitud en el perdón a las ofensas, concédeme, Jesús. La prudencia en callar los asuntos ajenos, concédeme, Jesús. La paz y la caridad con todos, concédeme, Jesús. El ardiente anhelo de desprecios y humillaciones, concédeme, Jesús. El ansia de ser tratado como tú y la gracia de saber aceptarlo santamente, concédeme, Jesús. Y ahora vamos a decir, ruega por mí. María, Reina, Madre y Maestra de los humildes, ruega por mí. San José, protector y modelo de los humildes, ruega por mí. San Miguel Arcángel, que fuiste el primero en abatir a los soberbios, ruega por mí. Santos todos, purificados para el espíritu de la humildad, rueguen por mí. Señor Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra,
podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, terminamos por hoy. El que quiera volver como a hacer un repasito de la charlita está ahí en el libro del Totus Tus. Antes de ir a las dudas, les queremos decir que la semana que viene no va a haber charla porque es Semana Santa, entonces como para que podamos estar más metidos en la Semana Santa. Y después, ya la otra semana sí retomaríamos, lo que vamos a empezar a hacer es 20 minutos antes, o sea, 8 menos 20, para el que quiera venir a rezar el rosario. Entonces vamos a rezar el rosario, adelante del sagrario, un ratito. El que quiera puede venir, el que no puede venir a las 8, y después, bueno, ya sí arrancaríamos con la charlita. Ahora sí, bueno, no sé si quedó alguna duda. Imposible, porque yo explico todo muy bien, ¿no? Era la menos humilde. ¿Quedó alguna duda con... Ay, ¿alguna duda con algo? ¿Con esto o con alguna otra cosita? Ah. Anto, vos la vas a poder responder mejor que yo. Si querés repetir la pregunta. O sea, no sé por dónde viene bien el contexto, creo que lo entiendo, pero por las dudas te repregunto de vuelta. O sea, vos te referís a que si Dios sabía que el ángel se iba a revelar, ¿por qué lo creó igual, diríamos? Bueno, diríamos, esa pregunta, diríamos, se responde de la misma forma de por qué creó al hombre si sabía que el hombre lo podía rechazar. Porque justamente para que se dé una relación de amor se tiene que dar la posibilidad de elegir que no, ¿no es cierto? Entonces, si Dios rehusaba crear a los que le iban a decir que no, solamente la opción que le quedaba era obligar al hombre a decir que sí. Entonces, en su infinita sabiduría, en su infinita perfección, los crea, aún sabiendo que lo iban a rechazar, por esta búsqueda de amor, diríamos, no porque Dios necesita amor, sino es una búsqueda totalmente generosa, porque Dios no necesita a nadie. Lo que crea, lo crea de puro amor, en atención a aquellos que le iban a decir que sí, diríamos. No sé si con eso respondo un poco. Es un poco complejo de entender porque eso entra dentro de un área que es el área del misterio. Diríamos, aquello que entendemos un poco, pero que no podemos entender del todo, diríamos. O sea, yo entiendo cómo se gesta un bebé, pero no lo entiendo del todo, diríamos. ¿Cómo puede ser que ese conjunto de células a lo largo del tiempo se vaya desarrollando hasta convertirse en un ancianito? O sea, entiendo, hay toda una lógica atrás, pero el misterio es mucho más grande. Tal cual. Sí, sí. Pero eso hace alusión a la infinita misericordia de Dios, que incluso no es que lo eligió como discípulo con la intención de que lo traicione. Él lo elige con la buena voluntad, incluso ayudarlo hasta el último momento. Claro, porque cuando va lo va a entregar Judas, no dice, mirá, al final terminaste siendo un traidor. ¿Qué le dice? Amigo, le dice. Que no es amigo que usamos acá en Argentina, sino el amigo que implica una expresión de afecto, de bondad, diríamos. Y aparte no nos olvidemos de que Dios sufre que nosotros lo rechacemos y que nos condenemos. No es que a Dios le es indiferente como diciendo, bueno, un ser humano menos. Es como que la persona que tiene varios hijos y pierde uno y dice, ah, bueno, total, tengo un montón más. No, no. El corazón como que se divide en partes, diríamos, en cada uno, y cuando se pierde uno, se pierde todo. Entonces, eso mismo le sucede a Dios. Pero bueno, en su infinita sabiduría, la respuesta que se ha encontrado a través del estudio de cómo podía ser esa lógica era esa, diríamos. De que Dios crea aún sabiendo que algunos lo van a rechazar en atención al amor, en hacer una relación de amor, diríamos, que implica una relación libre y una relación que puede decir que sí o puede decir que no. Así que bueno, un poquito, cualquier cosita lo podemos profundizar. Así que bueno, no sé si hay alguna más sencilla. ¿Cómo se llamaban los apóstoles? Algo así, te va a decir.